yo quería, pues para toda la gente que no te conozca, para toda la gente que pues esté llegando aquí por el título clickbaitero de La Atlántida en Sevilla, que pues queda muy bien, pues que nos cuentes un poco a qué has dedicado estos años de investigación, porque creo que lleváis, no sé si son 3 años de grabando el tema del documental, y pues un poco que nos expliques qué es lo que te ha llevado, esta pregunta era de Jairo, pero se la robo, qué es lo que te ha llevado qué es lo que os ha llevado al equipo a investigar pues estos restos de la Atlántida en Sevilla, porque mucha gente dice que es una ciudad inventada, que es pues un mito, como fue en su día Troya, pues un poquito para romper el hielo. Pues bueno, en primer lugar, encantado de estar con vosotros. La verdad que tenía muchísimas ganas y bueno, a ver, llevamos Estoy a toqueteando ciencia para ponerte cierta, encima. llevamos desde el año que empezó la pandemia realmente, investigando este tema de la Atlántida, que surge además de una manera muy casual, porque estas cosas surgen así muchas veces, y es un amigo nuestro, Michael Martínez, quien ha hecho el guión del tema de la Atlántida junto a Cristina, de esta serie documental. Pues nos invita un día a Corea del Río, a una cafetería, y allí pues nos dice que, bueno, que lleva investigando el tema de Tartesos hace muchísimos años, llevaba 30 años investigando Tartesos. Él tenía su propia teoría de que podría ser la ciudad de Sevilla o algo aproximado a Sevilla, ¿no? Algún lugar arqueológico muy próximo a esta ciudad. Y claro, yo lo primero que dije fue que eso era una locura realmente, ¿no? Sumergirnos en grabar un documental, que además había uno ya que había publicado National Geographic, el de James Cameron, El resurgir de la Atlántida, ¿no? Pues competir con un productor como es James Cameron para nosotros obviamente era algo que no podía ser. Además no teníamos la financiación en aquel momento. Y bueno, él se presenta allí en la cafetería con un tocho de, no recuerdo cuántos papeles, cuántas hojas eran aquello, con mapas, con muchos gráficos, con muchos dibujos, ¿no? Y dijimos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hablé con Cristina, vamos a echarle un vistazo a todo esto, vamos a echar el balón al suelo, como yo suelo decir, vamos a echar el balón al suelo porque este hombre que está diciendo que Tarteso puede ser Sevilla y que además la Atlántida estaba muy relacionada con Tarteso, a mí no me entraba en la mente realmente, ¿no? Era algo que, bueno, habían dicho todo el mundo que estaba bajo el mar, que un tsunami se lo había llevado y, bueno, pues ahí quedó todo, ¿no? Entonces, desde esa misma tarde empezamos a leer lo que Michael tenía y nos dimos cuenta de una cosa obvia que era en aquel momento, pero que yo no sabía. Y era que hasta Sevilla, sobre todo pasando la ciudad de Sevilla, aproximadamente hasta, para que nos hagamos una idea, hasta la localidad de Cantillana, llegó el mar. De hecho, el río Guadalquivir, en la prehistoria, desembocaba, tenía su desembocadura al norte de Sevilla, en ese mismo lugar, entre Cantillana, Alcalá de Río y en esa parte de ahí, ¿no? Claro, ya sabiendo esto, obviamente las piezas del puzzle iban encajando poco a poco, pero todavía faltaba muchísimo, porque obviamente, bueno, sí, dices que está en Sevilla, pero ¿qué pruebas hay por dónde cogemos esto? Porque si nosotros vamos a grabar un documental para un tipo de canal parecido o National Geographic o parecido, obviamente tenemos que tener una serie de pruebas muy contundentes, porque no Sí, te van a comprar, claro, no nos van a comprar un documental con la misma historia de siempre. Gadir, está en Cádiz, esa historia ya se sabe, está en Doñana, esa historia se repite, pero ¿qué pruebas podíamos sacar nosotros de que podía ser la ciudad de Sevilla? Bien, pues ahí empieza nuestra labor de investigación como productor y productor ejecutivo, que también he sido en esta serie documental y presentador de Rebote, pues al final nos toca bueno, hacer un poco de todo, sí, sí. sí, al final éramos un equipo muy pequeñito en aquel momento, sin pasta, eh, poniendo nosotros nuestro dinero y bueno, pues ahí empezamos a indagar un poquito, a hilar muy fino, intentando hilar y a los pocos meses, pues sí que
una vez estando en casa por la tarde, me pegó un chispazo estaba leyendo a Rufo Festo Avieno, que era uno de los autores de literatura clásica de época romana, siglos IV después de Cristo, pero él escribe Hora Marítima y Hora Marítima, aunque él la escribe en el siglo IV después de Cristo, se refiere a un periplo que hace un navegante marsellés en el siglo VI antes de Cristo. Y ahí me doy cuenta que Rufo Festo Avieno describe lo que para mí en aquel momento era el peñón de Gibraltar. Correcto, Él eso. describe, él Sí, describe sí. un peñón. Y Sí, además lo con la describe. bruma en la cresta, ¿no? Exacto, yo ahí tenía algo que había adelantado ya camino, porque mis estudios no tienen nada que ver con el cine, aunque sí me dedico al cine, pero yo había estudiado piloto comercial. Entonces yo había estudiado el sistema de borrascas precisamente del Estrecho de Gibraltar, porque además el aeropuerto de Gibraltar es uno de los más peligrosos del mundo a la hora de hacer un aterrizaje, porque tiene muchas corrientes de diferentes sitios debido al peñón precisamente de Gibraltar. Entonces, cuando yo estoy leyendo eso, de buenas a primeras me salta lo de la bruma remansada en sus altos picachos. Y digo, se está refiriendo al Peñón de Gibraltar. Pero claro, ¿qué ocurría? Que las columnas de Hércules lo había relatado muchísimo antes de llegar al Peñón de Gibraltar. Entonces ahí la cabeza me hizo clic y dije, es que yo creo que Platón no se está refiriendo al estrecho de Gibraltar cuando habla de un estrecho, sino se está refiriendo a otro. Y ahí entró Michael en juego y me dijo, mira, yo cuando era pequeño en Coria del Río, decían los viejos de Coria del Río, la gente mayor, que entre Coria del Río y Dos Hermanas existió un estrecho. Y dije, pues ahí tenemos que investigar. Y ahí empezó un poco esa investigación del estrecho, que después fuimos descartando Gibraltar, que era muy importante descartar Gibraltar, porque claro, Platón habla de un estrecho. Entonces, todos los investigadores anteriormente, ¿dónde se han ido? Al estrecho de Gibraltar. Sí, al más Y, famoso, claro, y evidentemente. encima te está diciendo Platón que la Atlántida se encontraba a 50 estadios desde la desembocadura de ese estrecho. Entonces, claro, todo el mundo se iba a Cádiz, zonas muy cercanas a Cádiz que eran muy obvias, porque era océano Atlántico. Ha habido muchos tsunamis a lo largo de la historia por muchos terremotos que se han producido en el Golfo de Cádiz. Y claro, tenía sentido que los investigadores se fueran ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Platón da una descripción que para mí es crucial. Dice que ese estrecho, cuando ocurre esa catástrofe natural, que es movimiento de tierra, o sea, un terremoto, con una inundación de agua, un tsunami, te dice que cuando eso ocurre, ese estrecho queda innavegable e impracticable para los barcos. Para siempre. Algo que el estrecho de Gibraltar no ha sido nunca así. Además, para más Henry todavía, no Platón, pero sí Avieno, Rufo Festo Avieno, te da las medidas que hay desde una columna de Hércules hasta la otra. Y él te dice que hay 4 millas, 4 y pico, 4 con algo millas, que es aproximadamente unos 4 kilómetros. El estrecho de Gibraltar no mide 4 kilómetros de ancho. Entonces, Eh, ahí es donde nosotros empezamos a realizar ya las empezáis a, investigaciones. empezáis a rascar información por todos los lados Claro, porque al final hay muchas cosas que no cuadran. exactamente. Y ahí es cuando ya empezamos a descartar, ir descartando cosas hasta que pues llegamos a esta zona ya, digamos, marismas del Guadalquivir actual, que sería antiguamente lo que se denominó por los expertos como Golfo Tartésico, ¿no? Esa gran bahía que inundaba toda la zona de Lebrija y toda esa zona. Cuando llegaba a Coria y Dos Hermanas se estrechaba, y cuando entraba nuevamente a Sevilla volvía a abrirse, formando el famoso lago Ligustino, que todo el mundo conoce de época romana, pero que existió siempre cuando el mar entró ahí. Entonces ahí ya sí que nos dimos cuenta cuando empezamos a indagar un poquito en las diferentes investigaciones que se estaban llevando a cabo y además excavaciones, nos damos cuenta de que entra en juego un yacimiento, para mí, el yacimiento más grande del mundo, que es el de Valencina de la Concepción. O sea, cuando entra en juego este yacimiento, empezamos a darnos cuenta que
lo que se estaba descubriendo allí tenían todos los puntos de paralelismos con lo que Platón describe de la Atlántida. O sea, es que al final estáis uniendo puntos como si fuera... es que me abrumas con tanta información que estoy intentando... Y mira que he escuchado la historia muchas veces porque al final he escuchado muchos podcasts para coger detalles y demás que quiero preguntarte en algún momento de la charla. Pero es que al final estáis... a mí lo que más me sorprende es que estáis reescribiendo la historia al fin y al cabo. O sea, estáis escribiendo historia que por lo que sea, y ese tema me gustaría entrar en algún momento para saber tu opinión, pero por lo que sea no interesa. O sea, al final no interesa. Hay como, yo lo que en mi mente me imagino que hay como un hueco, hay como una parte que a partir de ahí para atrás éramos todos monos, o sea, por lo que sea, aquí no había civilizaciones, no había tal, y por lo que relatáis, posiblemente en Sevilla estaba la ciudad prehistórica más grande, no sé si del mundo, pero del mundo conocido seguramente. Sí, para nosotros Valencina de la Concepción, cuando nosotros entrevistamos a los directores de la excavación de Valencina de la Concepción, en este caso los que están en la zona de Valencina Norte, que es como se llama el proyecto, que pertenecen al Instituto Arqueológico Alemán, algunos, otros pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid. Eso quería hacerte yo una pregunta, porque en marzo en un podcast dijiste que iba a empezarse a un equipo de arqueólogos alemanes, porque aquí, por lo que sea, no hay subvenciones para el tema de la arqueología, por lo que sea. Ya se ha empezado a hacer porque claro, de marzo aquí ha llovido mucho, entonces, Sí, o sea que ya están los... Claro, yo estoy en una máquina del tiempo, porque estoy escuchando podcast de hace 6 meses y ahora te tengo aquí y hay cosas que, claro, evidentemente han pasado y nosotros no sabemos. O sea, que este equipo... actualmente se está excavando ese yacimiento, pero no nos dejan estar allí. O sea, no quieren que grabéis ni que se sepa que hay... Es entendible, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente visto desde fuera. No es nada en contra de los arqueólogos, que al final son trabajadores, Sí, pero también entiendo que quieren tener la exclusiva, ¿no? Por sí, llamarlo de no. alguna forma. Al final no se trata de eso. Al final nosotros, cuando empezamos este proyecto, yo lo que hice fue, como cualquier profesional del mundo de la industria del cine, en este caso de los documentales, nos citamos con el responsable, con el director del Museo Arqueológico de Valencina de la Concepción. Este señor, cuando yo llego al museo, pues además de una falta de respeto increíble, la verdad, te lo tengo que decir así, Lo he escuchado varias veces ya. intenta ir pegándome zancadillas en todo lo que yo le iba preguntando. Mira, yo soy muy claro y muy sincero. A este señor yo no lo quise meter en el documental en ningún momento. O sea, yo le ofrecí si él quería participar para hablar de lo que se estaba descubriendo en Valentina de la Concepción. Y él me dijo a mí que todo lo que tuviera que ver con la Atlántida no iba a entrar, por lo cual yo lo respeto perfectamente. Bueno, si no quieres entrar, pues no pasa nada. Pero lo que no sabía este hombre es que yo cuando fui a entrevistarme con él y a preguntarle ciertas cosas, realmente yo tenía esas respuestas a esas preguntas, porque yo me había leído desde 2018 hasta 2022, cuando ocurre eso, en verano de 2022 precisamente, me había leído todo el registro arqueológico de Valenciana de la Concepción, con lo cual mentirme ahí es un poco Es de un ser un poco poco zoquete, cuanto menos. Pero bueno, para salir del paso, básicamente. exacto, yo le pregunté, yo estaba muy interesado en saber si la navegación marítima existió en Valencina de la Concepción. Y te dicen que no y luego se están buscando puertos allí. Efectivamente, a mí él me dijo que no, que la navegación no existía, al cual yo insistí en decirle, bueno, pero habéis encontrado aquí marfil de elefante africano, marfil de Me parece elefante muy asiático, interesante. de alguna forma ha tenido que llegar el marfil aquí. Y dice, bueno, posiblemente podrían haber hecho algunas rutas a pie desde Asia hasta aquí. Y, y digo En, yo, vale, ¿y en cómo 70 cruzas de años. África hasta aquí? O sea, de África hasta aquí tienes que cruzar de alguna forma. Y él me dijo que posiblemente en pequeñas embarcaciones.
lo cual yo sabía que el equipo arqueológico que estaba trabajando en aquel momento, desde hacía varios años allí, estaba en busca de un puerto marítimo al norte de Valencina, en el Cerro de la Cabeza. Esta zancadilla yo me la tomo como algo poco profesional por su parte. ¿Y qué hice? Mandar un correo, y lo he dicho abiertamente, públicamente, yo mando un correo al Instituto Alemán y yo digo que yo quiero hacer un documental sobre Valencina de la Concepción. No nombré la Atlántida en ningún instante. ¿Qué ocurrió? Pues cuando fue la campaña de 2022, un mes después de haberme reunido con este hombre, además, me dicen que sí, que estoy autorizado a estar allí, a grabar y a preguntar lo que quiera. Lo que Perfecto. quieras. Pues entrevisté a los directores de la excavación, arqueólogos. En este caso, además voy a decirlo el nombre, Thomas Schumacher, había otro de Canarias, no me acuerdo su nombre ahora, y Charlie Pastore. Eran tres. Alfredo Mederos era el que no me acordaba. Yo entrevisto a ellos tres y ellos tres lo que no saben es que cuando yo pongo las entrevistas aquí muchas veces una detrás de otra, me están describiendo lo mismo que cuenta Platón. ¿Porque estas entrevistas las tenéis grabadas para Están el grabadas, documental? las tenemos nosotros aquí, no nos autorizan, obviamente, a ponerlas en televisión, ni Me lo sus caras, ni imaginaba. las entrevistas, pero las tenemos grabadas. Entonces, claro, se las grabamos a cada uno independiente, no estaban los tres juntos allí y cuando uno escucha la entrevista, por lo que sea, está escuchando el Timeo y Critias de Platón, por algún motivo. Entonces, claro, es sorprendente. ¿Qué ocurrió? Pues que este hombre, claro, cuando se entera el equipo alemán de que yo estoy haciendo un documental sobre la Atlántida, sienta mal, algo que totalmente comprensible, quiero decir, no es Sí, algo normal, al me lo tomo final así. tienen miedo de que saquen datos que no tocan, tienen miedo de Es, que perjudiquen pues el dinero que habrá, las subvenciones que habrá, los sponsors y demás que haya por detrás, que pues, al final el dinero manda en este mundo.